Cordial saludo a los estudiantes. El día de hoy, por las próximas 2 semanas, nuestro tema a trabajar es todo lo referente a los contratos. Por lo tanto, iniciamos con nuestra presentación introductoria de qué es la teoría general de los contratos. Entonces, antes de entrar a definir qué es un contrato, definamos lo que es un convenio. Entonces, un convenio está definido como un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, y dentro de lo que son estos convenios, encontramos uno muy específico, que son los contratos, que son los que crean y transfieren derechos y obligaciones. Los elementos esenciales de existencia de un contrato es primero el consentimiento. Entonces, como podemos definir que el contrato también es un acuerdo de voluntades, para que haya este tipo de acuerdo, tiene que haber una voluntad expresada de las partes para celebrarlo, sabiendo de antemano que este puede ser expreso o tácito. O sea, en el contrato puede quedar muy claro qué es lo que se va a celebrar en el contrato, como también puede generarse que no necesita ser claro en la afirmación para definir de que ahí hay que cumplir, ¿de acuerdo? Hay otro tema para que sea esencial el contrato, es el objeto. El objeto propio del contrato o material que necesariamente debe ser cierto, determinado, determinable y estar dentro del comercio. El objeto motivo al fin deberá ser física y jurídicamente posible. O sea, yo no puedo firmar un contrato contrato para el transporte de mercancías ilícitas. ¿Por qué? Porque ya frente a la ley el contrato completamente pierde total validez, porque ya está trabajándose sobre un ilícito. Entonces esto tiene que estar totalmente jurídicamente posible para la celebración del mismo, no atentando contra las normas jurídicas ni las buenas costumbres. Entonces yo no puedo generar un contrato por ir ahí de que para contratar a alguien para que mate a otra persona. ¿Por qué? Pues como por lo mismo que con el ejemplo de las mercancías ilícitas. Esto jurídicamente no es posible. Y hay otro tema para que sea esencial, que es la solemnidad, que aunque no hay un artículo expreso que la señale, la doctrina establece que el conjunto de actos circunstanciados que deben revertir algunos contratos y que la ley eleva a elemento de esencia. Entonces, si yo hago un contrato de compra-venta, uno de los términos de una casa, uno de los términos de solemnidad para que el contrato es la firma de las escrituras de donde me ceden el bien inmueble. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que generar una solemnidad. Hay un tema que precisamente lo que yo hablaba desde la solemnidad es esa autonomía de la voluntad. Entonces son aquellas posibilidades que las partes pueden contratar libremente, o sea, nadie está obligado a contratar. A mí un contrato no pierde totalmente validez si la persona estuvo obligada a firmarlo. Y de la manera que convengan, siempre y cuando no contravengan normas jurídicas ni de orden público. Hay otro tema que para quien se obliga de la manera y términos que parezcan que quiso ligarse, los contratos deben interpretarse atendiendo a su literalidad. Por lo tanto, resultan obligados haciéndose a interpretación de pie de la letra. O sea, cuando yo firmo un contrato, estoy dejando algo por escrito y la interpretación tiene que ser clara en el desarrollo de ese contrato.
Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que se pueden generar en los contratos? Entonces, eso generan obligaciones, aunque a veces no concurran todas como son obligaciones de dar. Entonces, en las obligaciones de dar está la traslación del dominio de cosa cierta y determinada. Entonces, si yo hago un contrato de compra-venta de un bien inmueble, pues el dominio de la casa pasa de una a otra persona. Enajenación temporal de uso y goce de la cosa. Ejemplo, el tema de los arrendamientos. Entonces, a mí me dan un bien por el que yo voy a pagar y en el cual pues yo voy a hacer el disfrute de lo mismo. Y restitución de cosa ajena y entregada con anterioridad. O sea, a mí me pueden entregar un carro en arriendo, por ejemplo, con un rent car, por darme, yo firmo un contrato con ellos y yo tengo que restituir ese objeto. Otra obligación que se genera entre los contratos es la obligación de hacer. Son aquellas que identifican con las obligaciones derivadas al derecho personal o de crédito, prestación de un servicio o una acción a realizar. Entonces, si yo pido un préstamo ante un banco, yo firmo un contrato con ellos, ¿cuál es mi obligación? Pagar las cuotas, pagar el dinero. Yo firmo con la universidad un contrato para dictar las clases. ¿Qué espero? ¿Qué espera la universidad? Que yo cumpla con el dictar las clases con la entrega oportuna de los materiales a los estudiantes. Hay otra obligación que es la de no hacer, que identifican abstenciones que por lo general ciertas personas se abstengan a realizar ciertas conductas. Entonces yo puedo firmar un contrato en el cual yo le exija a una persona no contratar con otra universidad. Entonces, por ejemplo, hay contratos donde yo puedo firmar donde digo que tengo exclusividad con cierta universidad. ¿Qué me quita esto? Que yo no puedo, que me obliga a no contratar con otras universidades. Hay unos temas que son las cláusulas en los contratos. Hay 3 tipos de cláusulas, que son las esenciales, que son aquellas que identifican a las partes y dan el nombre del contrato. Entonces, la cláusula de pago, la cláusula del tiempo, etc. Hay otras que son naturales, que se derivan de la propia naturaleza del contrato, considerándose que son de orden público, es decir, irrenunciables, inclusive si no se establecen, se dan por puestas. Entonces, por ejemplo, si yo firmo un contrato, ¿cuál es la cláusula natural? Cumplirlo. Así de sencillo. Y hay unas cláusulas accidentales que son aquellas que solo a voluntad de las partes podrán establecerse como son la forma de pago, lugar de la entrega del bien, etc. O sea, que ya sean como derivados de estos. Entonces, tenemos las esenciales, el objeto, que es lo que yo me estoy comprometiendo. Están las naturales, que son las de yo voy a cumplir con la obligación, y las de accidentales, por ejemplo, forma de pago y demás. Los contratos en ocasiones no son claros ni precisos, por lo tanto deben interpretarse. Esto significa desentrañar la voluntad de las partes y por lo tanto la teoría acepta la teoría de la voluntad real o externa en el contrato. Entonces, por eso en la firma de un contrato tiene que haber mucha claridad y a veces es importante que cuando no hay esa claridad haya una conciliación de las partes para poderle dar claridad. Cuando esa no se da es cuando ya entra a intervenir la ley para poder definir qué era lo que realmente se quería interpretar en el momento que se tomó la decisión de la firma de los contratos. Los contratos pueden ser escritos o verbales. Todos los escritos son los que llevan la solemnidad, donde se determinan las cláusulas, tanto las naturales, las esenciales como las accidentales, y se da claridad. Pero hay otros que son verbales. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos constantemente a una cláusula verbal, cuando yo compro una cosa a la tienda, cuando yo estoy comprando un bien en la tienda, un jugo, ¿yo qué estoy esperando? Que el bien cumpla con todo lo que yo requiero como cliente.
Si no, inmediatamente hay un incumplimiento de ese de ese contrato. Hay contratos verbales que también son totalmente válidos, en el cual si yo, y por eso hay que tener mucho cuidado, yo le puedo decir a una persona, venga, trabájeme 3 semanas aquí en un tema X, y yo no le pago, y la persona demuestra que él cumplió con unas obligaciones y demás, que cumplió con unos horarios, inmediatamente, por más que no haya nada escrito, ya hay un contrato que se genera de manera verbal. Hay muchos casos, por ejemplo, en los riesgos que se corren cuando se contratan empleadas del servicio doméstico, donde no hay un contrato escrito, pero muchas veces hay unas demostraciones de que hubo un pago, donde hubo demostraciones, pero se cumplieron con otras cosas que puede obligar la ley, como prestaciones sociales y demás. Inmediatamente esto puede perfectamente salvaguardar a la persona a la que se le incumplió. Tenemos entonces la clasificación de los contratos según su fin. Entonces, por ejemplo, tenemos los traslativos de dominio. En los traslativos de dominio encontramos la compraventa. Entonces, yo traslado un dominio, vendo un carro, estoy pasando, yo como dueño del carro, se lo estoy pasando a otra persona. Hay traslado de dominio en la venta de una casa, hay un traslado de dominio en la venta de una cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los de traslativo, de uso, como el arrendamiento. Entonces, yo no estoy trasladando el dominio del bien, solamente le estoy dando para que haya un disfrute, pero la persona me lo va a devolver. Hay otros de prestación de servicios, que son los que están dentro de ese contratos del hacer, en el cual yo me comprometo a partir de lo que de mis capacidades, inmediatamente poder desarrollar un servicio como tal. Y están todos los de garantía, como son la prenda, la fianza, la hipoteca, en el cual, por ejemplo, se firma con un banco, se firma con otra persona, en el cual, si hay un incumplimiento, inmediatamente yo entro a intervenir porque tengo algo que me garantiza ese convenio. Entonces, tenemos la clasificación de los contratos según su forma. Tenemos contratos que tienen nombre, como hay otros contratos que no tienen nombre, nominativos, como innominados. Tenemos los contratos típicos y atípicos. Los típicos es un contrato que, como el de compraventa, que es un contrato que se ha desarrollado, contrato de arrendamiento, es un contrato de arrendamiento, pero hay contratos que que nunca se han desarrollado o que nunca y que pues pueden generar de todas maneras una obligación de ambas partes. Hay los contratos unilaterales como bilaterales. Cuando son los unilaterales, son los que la celebración de las obligaciones o derechos corren a favor de solo una de las partes. Yo contrato, por ejemplo, son los de donación. Entonces, si yo hago un contrato de donación, ya me obligo como donante a transferir ese bien sin recibir nada de acá. Y hay los bilaterales, que eso sí, ya las obligaciones son de ambas partes. Yo compro un carro, la otra persona tiene la obligación de pagar por ese bien. Están los principales y los accesorios. Dentro de los principales y accesorios, los principales son los que no dependen de otro, son autónomos y se valen por sí mismos. Entonces tenemos un convenio marco, entonces yo puedo hacer un contrato de obra por usted, es un contrato principal. Pero hay unos accesorios que yo puedo decir, oiga, vamos a hacer un contrato adicional para que ustedes cambien la dirección de una tubería que no estaba prevista en el contrato principal. Entonces, obviamente,
yo no voy a firmar un contrato adicional, sino que hago unos otros sí para con el contratista para que haga esa modificación no prevista, pero no estoy haciendo un contrato adicional. ¿Qué es lo que pasa mucho en las obras? En las obras hay muchas obras que no están previstas, entonces siempre se van a hacer unas adiciones a esos contratos. Esas adiciones son contratos accesorios. ¿Qué podría hacer el dueño de la obra? Decir, no, listo, hay que cambiar el tramo de la tubería. Listo, no, yo no lo voy a contratar con quien hice el contrato de la obra, sino que lo voy a hacer con un tercero. ¿Qué pasa? Que si hay un daño, se puede llegar al riesgo de que ninguno de los dos dice, no, eso no fue responsabilidad mía, eso fue responsabilidad. Por eso, normalmente esas adiciones de obra se hacen con el contratista principal. Tenemos dentro de los contratos los onerosos, los que van con utilidad, dinero, y los gratuitos, como son los de donaciones. Tenemos los contratos conmutativos y los aleatorios. Entonces los contratos conmutativos se identifican por la celebración de las partes de antemano, saben los provechos y gravámenes. Entonces tenemos el caso del compraventa. Yo sé que yo tengo el derecho a recibir el dinero y yo la obligación de pagar. Pero hay aleatorios que no sé, que realmente se desconoce. Puede ser el contrato que yo hago cuando compro un baloto. ¿De acuerdo? Entonces, puede suceder como no puede suceder. Si yo no me gano el baloto, pues la empresa no tiene la obligación de pagármelo. Tenemos los reales y los consensuales. Los reales, para su perfeccionamiento, son válidos con la entrega de la cosa, mientras que los consensuales basta con el consentimiento para su validez. Usted me entregará el trabajo hecho y inmediatamente el contrato se da por logrado. Pero yo también puedo llegar a unos consensos con la persona donde realmente no es necesaria la entrega para que se dé el tema. Tenemos otros que son los formales, que son cuando se consta por escrito, y otros que pues con solamente consentimiento, como pasan con la mayoría de los verbales, que siguen consentimiento de ambas partes, ya se genera un contrato. Están los instantáneos, que sus efectos y consecuencias se agotan en el momento de su celebración. Yo compré un mercado en Olímpica, inmediatamente pagado, llevado, y inmediatamente se termina el contrato. Pero también se puede dar de que hay unos tratos sucesivos donde hay efectos que son de momento a momento. Entonces, por ejemplo, el contrato de que yo hago con las empresas de servicio público. Entonces, ahí es cuando yo entro a definir este tipo de temas. Entonces, vienen unos tipos de contratos. Dentro de estos tipos de contratos está el contrato de promesa, en el cual yo lo celebro, promesa de compraventa, en donde yo me comprometo a que yo voy a vender y la otra persona a comprar. Entonces, yo estoy vendiendo una casa, en el momento, mientras se hace todo el proceso de que la persona haga el crédito para el pago, todo eso, pues yo firmo una promesa de compraventa en donde es listo, no, yo me comprometo a vendérselo, usted me compromete a comprarlo. Luego viene ese contrato de compraventa, que tiene pues sus características, como son el acuerdo de las voluntades, que hay una claridad en el objeto y determinado física y jurídicamente posible. Cuando hablamos de jurídicamente posible, no puede salir de las normas. Precio claro y determinado, representado por dinero. Porque cuando no es dinero y yo cambio un elemento, yo hago un contrato para cambiar una cosa por otra, ese se llama contrato de permuta.
Entonces yo permuto mi vivienda. ¿Por qué? Usted me da otra vivienda, yo me entro ya al dominio de su vivienda y usted entra al dominio de mi vivienda. Ese es el contrato de permuta. Tenemos los contratos de donación, en el cual la persona que transmite a otra gratuitamente una parte o la totalidad de los bienes presentes. Por lo tanto, será nula tratándose de bienes futuros. O sea, yo solamente puedo donar lo que tengo. Yo no puedo donar lo que creo que voy a tener. Está el contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, yo le doy a la persona la capacidad de que goce de uno de mis dominios en contraprestación de otro dinero, del dinero. Tenemos el contrato de comodato. El contrato de comodato es el de que yo le entrego a una persona a disfrutar un bien no fungible, o sea, una vivienda, un carro, sin necesidad de entregar un dinero. Pero hay la garantía de que la persona debe devolverme o restituirme ese bien. Entonces yo puedo, el comodato es un arriendo sin dinero, pero no se debería definir así, pero para que me lo entiendan mejor. Tenemos el contrato de depósito. El depósito se obliga al depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, de aquel que confía, la guarda y la custodia, para restituirla cuando lo pida el depositante. Entonces, el banco, yo le entrego un dinero en depósito. ¿Qué espero yo? Que me restituya mi dinero cuando yo lo entrego. Hay contratos de depósito, por ejemplo, cuando hay bancos que no solamente guardan dinero, guardan documentos, guardan letras de cambio, acciones, demás. Pues yo lo estoy entregando, ellos, obviamente, me lo van a entregar. Entonces, el depositario debe pagar unos gastos indispensables para la conservación de la cosa, y unos que, listo, yo le voy a depositar mi inmueble, pero yo no le voy a dar lo de los impuestos, no, todo tengo que seguir pagándolo y demás. Hay otro tema, otro que es el de prestación de servicios, que es el que yo hago para poder generar un servicio como tal, por jornal, a precio alzado, demás. Entonces, yo me comprometo a entregar la construcción de los muros de una construcción. Yo hago una prestación de servicio porque voy a prestar el servicio que conozco de construcción para poder desarrollar el tema. Un contrato de prestación de servicios, me comprometo a dictar una clase y demás. Hay que tener mucho cuidado que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Entonces, hay ciertas condiciones para yo contratar prestación de servicios. Uno es que yo no puedo obligar a la persona a un cumplimiento de horario. Yo no puedo, yo debo definir objetos o metas de entrega, más no obligaciones del día a día. Entonces yo no puedo decir, yo lo contrato a usted para que me desarrolle cierta actividad, venga y me cumple, y yo le voy diciendo día a día qué es lo que tiene que hacer. No, tiene que quedarme claro el objeto de esa prestación de servicios. Cuando una persona obliga a otra por prestación de servicios a cumplir horario, a no ser claro en cuáles deben ser las entregas y demás, esto se puede convertir en un contrato laboral o demandarse que fue como un contrato laboral. Aquí las contratos de prestación de servicios tienen unas obligaciones. Para una empresa contratar a alguien por prestación de servicios tiene que obligarle que cumpla con todos los requerimientos laborales y legales y demás. Tenemos los contratos de obra. Tenemos diferentes tipos de contratos de obra que los vamos
a trabajar poco a poco. En estos contratos de obra yo puedo hacer un contrato de obra global donde el contratista se obliga a asumir todos los riesgos. Hay otros que son a precios unitarios, en el cual, dependiendo de cada una de las actividades y su medición, yo voy a pagar y demás. Tenemos contratos de transporte, donde yo hago un contrato con una empresa para que me transporte un equipo, para que me transporte un material, para que me transporte unas personas. Entonces, obviamente también tienen unos requerimientos muy especiales y que deben de cumplir con la ley. El trabajo a desarrollar para este curso es poder coger cada uno de estos tipos de contratos, tomar un ejemplo, buscar un ejemplo de cada uno de estos contratos y identificar lo visto en los slides o en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son las obligaciones que se ven en el contrato? Obviamente, pues todos los contratos que tienen que bajar son contratos escritos. ¿Qué tipo de contrato es? Instalativo, de uso, prestación de servicio, de garantía. Tiene que clasificarlo si es un contrato nominativo, típico, unilateral, principal, oneroso, comunitativo, real, formal y demás. Entonces, para que entendamos un poco, identificamos el objeto, identificamos plazo, pago, lugar, ese tipo de cláusulas que hablábamos, identificar cuáles son esas cláusulas naturales, cuáles son esas cláusulas, cuáles son esas accidentales y cuáles son esas cláusulas esenciales. Entonces, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta me están consultando por el aula o por el correo electrónico.